Saludos y sean todos bienvenidos al siguiente video donde estaremos hablando todo lo referente al tejido óseo. Este equipo está conformado por Esther Salmerón, Walter Milá y quien les habla, María Guzmán. Bien, comenzamos entonces diciendo que el hueso es un tejido conectivo especializado cuya matriz extracelular se encuentra calcificada. Las estructuras óseas cumplen dos funciones fundamentales, pues sirven como apoyo y protección a los órganos del cuerpo y además permiten multiplicar la fuerza de los músculos para llevar a cabo el movimiento. Estas estructuras óseas pueden clasificarse como huesos largos, que muestran una diáfisis entre dos cabezas, huesos cortos que tienen aproximadamente el mismo ancho que largo, huesos planos que son delgados y semejantes a una placa, como los de la bóveda craneana, huesos irregulares que no se relacionan con las clases anteriormente mencionadas, y finalmente tenemos a los huesos sesamoideos que se desarrollan dentro de los tendones, incrementando la actividad mecánica del músculo. Macroscópicamente, el hueso muy denso en su superficie exterior se conoce como hueso compacto y la porción porosa corresponde al hueso esponjoso que contiene trabéculas óseas ramificadas que sobresalen en la superficie interna del hueso compacto hacia la cavidad medular. En este no existen canales aversianos, sin embargo, contiene láminas irregulares que tienen lagunas donde se alojan los osteocitos que nutren a la cavidad medular. Por otra parte, el hueso está dividido en una diáfisis que corresponde al tallo del hueso y las epífisis, que son los extremos que corresponden a la zona articular. Esta diáfisis se encuentra recubierta por periósteo, a excepción de los sitios donde se insertan los tendones y los músculos. Tampoco se encuentra en la zona donde están los huesos sesamoideos. Este periósteo es un tejido conectivo denso, irregular y colagenoso, no calcificado, que recubre al hueso y se encuentra unido a él por las fibras de Sharpey en su parte exterior. En cuanto a la matriz extracelular, tenemos que ésta posee componentes orgánicos e inorgánicos. Los componentes inorgánicos corresponden a un 65% del peso en seco del hueso. Esta porción contiene calcio y fósforo, los cuales existen en forma de cristales de hidroxiapatita, que en conjunto con la colágena le confieren al hueso su dureza y fuerza característica. Además, posee otros componentes como lo son bicarbonato, citrato, magnesio, sodio y potasio. Por su parte, la porción orgánica, que es aproximadamente un 35% del peso en seco del hueso, incluye fibras casi exclusivas de colágeno tipo 1, lo que hace que esta matriz extracelular sea acidófila. También tiene componentes como glucosaminoglicanos, proteoglicanos y glucoproteínas. En cuanto a las células del tejido óseo, tenemos a las células osteoprogenitoras o osteogénicas, osteoblastos, osteocitos y a los osteoclastos. En cuanto a las células osteoprogenitoras, estas derivan de las células mesenquimatosas embrionarias y conservan la capacidad de dividirse por mitosis. Se encuentran localizadas en la capa interna del periósteo y tienen la capacidad de diferenciarse en osteoblastos. Poseen un núcleo central pálido, citoplasma escaso, un aparato de Golgi mal desarrollado y abundantes ribosomas libres. Por su parte, los osteoblastos son células que sintetizan matriz orgánica y que poseen receptores para hormonas paratiroideas, además de que también secretan el factor estimulante de osteoclastos que activan a estas células para reabsorber el hueso. Se localizan en la superficie del hueso y poseen un citoplasma basófilo, abundante retículo endoplasmático rugoso, un Golgi bien desarrollado y vesículas secretorias. En cuanto a los osteocitos, estas células
Son células óseas maduras derivadas de los osteoblastos que quedan atrapadas en lagunas. Poseen núcleos aplanados, citoplasma escaso, poco retículo endoplasmático rugoso y poco aparato de Golgi. Estas secretan las sustancias necesarias para poder conservar al hueso. Finalmente tenemos a los osteoclastos, que son células multinucleadas grandes y móviles con un citoplasma acidófilo. Estas células tienen 4 regiones morfológicamente identificables, como son la zona basal, que queda lejos de las lagunas, el borde en cepillo, que participa en la reabsorción del hueso. Tenemos una zona clara, que es una zona de sellado porque posee actina, y una zona vesicular, que se encuentra entre la zona basal y el borde en cepillo, que consiste en numerosas vesículas endocíticas y exocíticas que transportan enzimas lisosómicas y metaloproteinasas a compartimientos subosteoblásticos de los productos de degradación de la célula. Buenas, mi nombre es Esther Salmerón y continuando con nuestra exposición definiremos los tipos de hueso con base en observaciones microscópicas. Las observaciones microscópicas revelan 2 tipos de hueso: hueso primario, también llamado inmaduro o trabeculado, y hueso secundario, maduro o laminar. El hueso primario es inmaduro porque es el primero que se forma durante el desarrollo fetal y en la reparación ósea. Tiene osteocitos en abundancia y haces irregulares de colágena que se reemplazan y organizan posteriormente como hueso secundario, excepto en ciertas áreas como por ejemplo las suturas de la bóveda craneal. El contenido mineral del hueso primario es mucho menor que el del hueso secundario. El hueso secundario es el hueso maduro compuesto de láminas paralelas o concéntricas de 3 a 7 nanómetros de grosor. Los osteocitos en sus lagunas se dispersan a intervalos regulares entre las láminas o en ocasiones dentro de ellas. Los canalículos, que alojan prolongaciones osteocíticas, unen lagunas contiguas entre sí y forman una red de conductos intercomunicados que facilitan el flujo de nutrientes, hormonas, iones y productos de desecho hacia y desde los osteocitos. Debido a que la matriz del hueso secundario está más calcificada, es más fuerte que el hueso primario. Sistema laminares de hueso compacto. El hueso compacto se conforma con capas delgadas de hueso semejantes a obleas, las láminas, dispuestas en sistemas laminares especialmente evidentes en las diáfisis de los huesos largos. Estos sistemas laminares son las láminas circunferenciales externas, láminas circunferenciales internas, ostionas, que es un sistema de canales aversianos, y láminas intersticiales. Láminas circunferenciales externas. Están justo abajo del periósteo, forman la región más externa de la diáfisis y contienen fibras de Serpey que fijan el periósteo al hueso. Las láminas circunferenciales internas, análogas a las externas, pero menos extensas, circundan por completo la cavidad medular. Se extienden trabéculas de hueso esponjoso de las láminas circunferenciales internas hacia la cavidad medular, interrumpiendo el recubrimiento endosteal de las láminas circunferenciales internas. Sistemas de canales aversianos, ostionas y láminas intersticiales. La mayor parte del hueso compacto se integra con abundantes sistemas de canales aversianos, ostionas. Cada sistema se forma con cilindros de láminas dispuestos de manera concéntrica alrededor de un espacio vascular conocido como canal aversiano. Con frecuencia, las ostionas se bifurcan a lo largo de su gran longitud. Cada ostiona está limitada por una línea de cementación delgada compuesta principalmente de sustancia fundamental calcificada con una cantidad escasa de fibras de colágeno. Cada canal aversiano, recubierto por una capa de osteoblastos y células osteoprogenitoras, aloja un haz neurovascular en su tejido conectivo relacionado. Los canales aversianos de ostionas contiguas están unidos entre sí por unos conductos de Wolman.
Estos espacios vasculares se orientan en sentido oblicuo o perpendicular con los canales aversianos. A medida que se remodela el hueso, los osteoclastos reabsorben ostionas y los osteoblastos los reemplazan. Los remanentes de ostionas permanecen como arcos irregulares de fragmentos laminares conocidos como láminas intersticiales, rodeados de ostionas. Al igual que estas últimas, las láminas intersticiales también están rodeadas por líneas de cementación. Histogénesis del hueso. La formación del hueso durante el desarrollo embrionario puede ser de dos tipos: intramembranosa y endocondral. El hueso formado por cualquiera de los dos métodos es idéntica desde el punto de vista histológico. El primer hueso que se forma es el primario, que luego se reabsorbe y se sustituye por hueso secundario, que continúa reabsorbiéndose durante toda la vida, aunque a un ritmo más lento. Formación intramembranosa del hueso. La mayor parte de los huesos planos se desarrolla mediante la formación intramembranosa del hueso. Este proceso ocurre en tejido mesenquimatoso, muy vascularizado, cuyas células externas entran en contacto entre sí a través de prolongaciones largas. Las células mesenquimatosas se diferencian en osteoblastos que secretan matriz ósea y forman una red de espículas y trabéculas, cuyas superficies poblan estas células. Esta región de osteogénesis inicial se conoce como centro de osificación primaria. Después de formarse el ostoide, siguen con rapidez la calcificación y los osteoblastos atrapados en sus matrices se constituyen en osteocitos. Las prolongaciones en osteocitos. Las prolongaciones de estos osteocitos también quedan rodeadas por el hueso en formación y establecen un sistema de canalículos. La actividad mitótica continua de células mesenquimatosas proporciona un abastecimiento de células osteoprogenitoras no diferenciadas que forman osteoblastos. A medida que se establece la red de trabéculas similares a una esponja, el tejido conectivo vascular en sus intersticios se transforma a médula ósea. La adición de trabéculas a la periferia incrementa el tamaño del hueso en formación. Formación endocondral del hueso. Fenómenos en la formación endocondral del hueso, centro primario de osificación. Primero, modelo de cartílago hialino formado. Se forma un molde de cartílago hialino en miniatura en la región del embrión en crecimiento en la que se desarrollará el hueso. Algunos condrocitos maduran, se hipertrofian y mueren. Se calcifica la matriz del cartílago. Segundo, se vasculariza el pericondrio en la membrana media de la diáfisis. La vascularización del pericondrio lo transforma en periósteo. Las células condrogénicas se convierten en células osteoprogenitoras. Tercero, los osteoblastos secretan matriz y forman un collar óseo subperióstico. Se forma el collar óseo subperióstico de hueso primario que equivale a la formación intramembranosa de hueso. Cuarto, los condrocitos dentro del núcleo de la diáfisis se hipertrofian, mueren y degeneran. La presencia de periósteo y hueso evita la difusión de nutrientes a condrocitos. Su degeneración deja algunas lagunas, y abre espacios grandes en los tabiques de cartílago. Los osteoclastos graban agujeros en los callos, en el collar. Los osteoclastos graban agujeros en el collar óseo subperiósteo y permiten la entrada de yemas osteogénicas.
Los agujeros permiten que las células osteoprogenitoras y capilares invadan el molde de cartílago, que ahora se calcifica y comienza a elaborar matriz ósea. Formación de complejo de cartílago y huesos calcificados. Este complejo se forma por la matriz ósea que se deposita en tabiques de cartílago calcificado. A nivel histológico, el cartílago calcificado se tiñe de azul y el hueso calcificado de rojo. Los osteoclastos inician la reabsorción del complejo de cartílago y hueso calcificado. La destrucción del complejo de cartílago y hueso calcificado aumenta la cavidad medular. Engrosamiento del collar óseo subperióstico, comienza el crecimiento hacia la epífisis. Durante un tiempo, este fenómeno reemplaza por completo el cartílago epifisiario con hueso. Formación endocondral, fenómenos que ocurren en centros secundarios de osificación. Primero se inicia la osificación en la epífisis. Se inicia de la misma forma que el centro primario, excepto porque no hay collar óseo. Los osteoblastos depositan matriz ósea en el esqueleto de cartílago calcificado. Crecimiento del hueso en la placa epifisiaria. Permanece la superficie vascular. Permanece la superficie articular cartilaginosa del hueso persistente. Crecimiento del hueso en la placa epifisiaria. Permanece la superficie articular cartilaginosa del hueso. Persiste en la placa epifisiaria y señala el crecimiento en el extremo epifisiario de la placa. Se agrega hueso al extremo diaficiario de la placa. Tercero, se continúa la epífisis y la diáfisis. Al terminar el crecimiento óseo, deja de proliferar el cartílago de la placa epifisiaria, continúa el desarrollo óseo para unir la diáfisis y la epífisis. Formación endocondral del hueso, crecimiento longitudinal del hueso. Los condrocitos de la placa epifisiaria proliferan e intervienen en el proceso de formación endocondral del hueso. La proliferación ocurre en la superficie epifisiaria y la restitución de hueso se lleva a cabo en el lado diaficiario de la placa. A nivel histológico, la placa epifisiaria está dividida en 5 zonas identificables, que comenzando desde el lado epifisiario son las siguientes. Zona del cartílago de reserva. Los condrocitos distribuidos al azar en la totalidad de la matriz son mitóticamente activos. Zona de proliferación. Los condrocitos que proliferan con rapidez forman hileras de células isógenas que siguen paralelas a la dirección del crecimiento óseo. Zona de maduración e hipertrofia. Los condrocitos maduran, se hipertrofian y acumulan glucógeno en su citoplasma. Se estrecha la matriz entre sus lagunas con el crecimiento correspondiente de estas últimas. Zona de calcificación. Las lagunas se tornan confluentes, mueren los condrocitos hipertrofiados y se calcifica la matriz de cartílago. Y por último, la zona de osificación. Las células osteoprogenitoras invaden el área y se diferencian en osteoblasto, que elaboran matriz y ésta se calcifica en la superficie del cartílago calcificado. A este le sigue la reabsorción del complejo de cartílago y hueso calcificado. El tema a continuación es remodelación ósea. Remodelación ósea. Al introducirnos en las bibliografías, se nos hace un poco complejo el estudio de este tema.
Por ende, para hacerlo un poco más didáctico y no pasar ningún proceso importante, vamos a dividirlo en varias fases, de manera que se haga más fácil estudiarlo. Podemos decir que este proceso comienza con la fase de activación que se da mediante alteraciones en las fuerzas mecánicas, procesos endocrinos, procesos de lesiones y el envejecimiento. Todo este sinnúmero de eventos constituyen el estímulo para que comience el proceso de remodelación ósea. Esto nos lleva a la segunda fase de este proceso, que es la fase de resorción. Una fase que es vital en este proceso. Pero antes de que esto ocurra, deben fijarse los osteoclastos al hueso, es decir, a la matriz ósea. Y esto se da debido a que los osteoblastos de revestimiento dejan como una especie de espacio para que estos atraviesen y lleguen a la superficie del hueso y comience el proceso de resorción. Los osteoclastos terminan de fijarse gracias a la presencia de integrina. Estos le permiten su fijación completa. Pero el proceso no culmina ahí. Los osteoclastos, para que se activen, lo consiguen mediante quinasas que están presentes. Estos le dan esa forma con los bordes un poco ondulados a los osteoclastos. Bien, una vez ocurrido este proceso de resorción, segunda fase del proceso, pasamos a la tercera, que es la fase de inversión. Lo que ocurre en esta fase es que comienzan a llegar al hueso los precursores de osteoblastos, que estos luego se van a diferenciar y van a ser osteoclastos maduros. Luego pasan a la cuarta fase, la fase de formación, donde los osteoblastos sintetizan y depositan la matriz osteoide, que posteriormente se mineraliza. De los osteoblastos que quedan, algunos se van a diferenciar como células del tejido y otras mueren por apoptosis. Entonces este proceso consta de activación, resorción, inversión y formación. El siguiente tema es reparación ósea. El hueso, a pesar de su dureza, tiene una capacidad importante de regenerarse. Al proceso de reparación del hueso después de una ruptura recibe también el nombre de consolidación ósea, un proceso que consta de tres fases, las cuales son una fase inflamatoria y proliferativa, otra fase en la que ocurre la formación de un callo óseo y
Por último, la fase de remodelación. La primera fase, inflamatoria y proliferativa, se produce debido a alguna hemorragia y necrosis en la zona local, es decir, donde ocurrió la lesión. Acá se formará un hematoma y también ocurrirá varios procesos que son los que se dan cuando hay una lesión, que es el proceso en el que llegan las células de defensa de nuestro organismo. Luego viene la fase de formación de callo, donde proliferan las células en el periosto, tejidos blandos y vascularizados, y estas se diferencian a osteoclastos. Este callo en un principio es blando. A medida que se va mineralizando, se convierte en un callo fuerte. Y en la tercera fase ocurre la remodelación, que es el proceso anteriormente estudiado. En este, los osteoblastos sintetizan y depositan matriz ósea en el lugar donde hubo la fractura. Pero cabe destacar que en la fase de formación de callos, los osteoblastos se diferencian a osteoclastos, que es un tema muy importante para la fase de remodelación. Recordando que antes de que se dé el proceso de resorción, necesitamos osteoclastos y que se fijen a la matriz ósea. En cuanto a la clínica, podemos decir que cuando no es posible la formación de callo óseo debido a la pérdida de hueso, se suelen hacer injertos con la finalidad de unir las partes de esta estructura ósea y hacer mejor el proceso de vida en el individuo. Suele ser autoinjerto cuando el sujeto donante del hueso es el mismo que requiere el injerto. También suele ser del segundo tipo, que es homoinjerto, cuando los donantes son sujetos de la misma especie y la tercera, el tercer tipo es el heteroinjerto, cuando el individuo donante no pertenece a la misma especie del individuo que requiere el procedimiento. Procedimiento.